Al fin y al cabo, las propinas terminan siendo la diferencia entre si es rentable y razonable trabajar o no en hospitality aquí en Dubái. Entendí, por ejemplo, una de las cosas más importantes y es que aquí no es tan sencillo trabajar mientras se está estudiando. O sea, yo tenía que estar de pie mínimo 9 horas y media al día. No sabían que les bloqueaban las cuentas bancarias, les bloquean las cuentas bancarias y se quedan sin plata. ¿En verdad vale la pena trabajar como mesero en Dubái? Después de 2 años en el sector, renuncié. Y hoy te cuento todo, lo bueno, lo malo y lo inesperado. ¿Sabías que puedes ganar hasta $2,700 al mes siendo mesero en Dubái? Pero con turnos que a veces parece que nunca van a acabar. Caminantes, ¿cómo están? Me llamo Andrés para los que no me conocen. Vivo en Dubái, llevo viviendo en Dubái hace más o menos 3 años. Llegué inicialmente a estudiar y después pude cambiar mi residencia a residencia de trabajo. Y en este canal me dedico a entregarles todas mis experiencias que he tenido, resolver algunas dudas y darles muchos datos que tal vez les van a ser muy importantes al momento en que decidan venir a Dubái, sea a estudiar o sea a trabajar, o que ya estén acá y hayan cosas que no sepan cómo hacer o información importante que necesiten saber. Bienvenidos a este video y hoy les voy a contar mi experiencia trabajando como mesero a lo largo de 2 años en Dubái. Así que tomen asiento, papel y lápiz y bienvenidos a Por el Camino. Para dar un poco de contexto a todas aquellas personas que no me conocen y que son nuevos en el canal gracias a este video, yo llegué a Dubái en el año 2022, en marzo. Inicialmente mi plan de llegar a Dubái fue llegar a estudiar durante 6 meses, encontrar un trabajo, recuperar la inversión y estabilizarme en el país con el fin de encontrar un camino razonable a muchas otras metas que tengo en mi vida. Efectivamente llegué a estudiar, mi experiencia en el estudio fue buena, pero pues al momento en que llegué aquí a Dubái empecé a vivir la experiencia como en realidad era, debido a que no hay mucha información en cuanto a cómo es la vida aquí en Dubái, cómo es estudiar en Dubái, cómo es trabajar en Dubái, si en realidad es fácil o no es fácil. Y además hay muchas agencias que suelen caer en la mala práctica de prometer cosas sin saber cómo funciona el país. Entonces aquí me enfrenté realmente a cómo funcionaba. Siento yo la verdad que en el camino, a pesar de que es complicado esa primera transición de acomodarse, de poder estar en el país, poder encontrar un trabajo, acomodar las deudas con las que se vinieron para todas aquellas personas que salieron con deudas y no con ahorros. Entonces claramente la curva inicial fue un poco compleja, pero pues al final se logró. Desde ahí empecé a entender muchas cosas y gracias a esas cosas doy consejos en mi canal y doy consejos en mi Instagram. Entendí, por ejemplo, una de las cosas más importantes y es que aquí no es tan sencillo trabajar mientras se está estudiando, porque pues al fin y al cabo la mayoría de trabajos que son sencillos de conseguir en un inicio son en hospitalidad y los horarios de hospitalidad no dan mucho rango de movimiento para poder estudiar y trabajar. Me enfrenté con eso desde un inicio. Yo al principio había pagado un curso de inglés de 6 meses y me vine con poco presupuesto, creyendo que era mucho presupuesto, y pues aquí ya viendo cómo era la situación, viendo cómo funcionaban las cosas, pues simplemente seguí adelante, me enfrenté al camino como se venía presentando y al final, durante ese tiempo, encontré un trabajo en un restaurante en la zona de DIFC en Dubái. A partir de ese punto hubo un cambio considerablemente enorme en cuanto a mi estilo de vida en Dubái, en cuanto a mi estabilidad mental y emocional en Dubái y mi estabilidad económica, claramente. Encontré este lugar gracias a un conocido que supo que estaban recibiendo hojas de vida. Ese conocido le dijo a un amigo que estaban recibiendo hojas de vida y el amigo nos dijo a nosotros, porque éramos varios que estaban recibiendo hojas de vida. Todos entregamos hojas de vida y todos quedamos seleccionados en este restaurante. A partir de ahí empezó mi historia en el restaurante. Hay algo muy importante que debo resaltar, y es que el concepto que nosotros tenemos en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, desconozco tal vez otros diferentes conceptos en Latinoamérica, todas aquellas personas de otros países diferentes a Colombia, cuéntenme en los comentarios si el contexto es esencialmente similar en sus países o no, pero en lo que a Colombia respecta, el tema turístico, el tema de la hospitalidad, el tema de los restaurantes y hoteles funciona de una manera muy distinta a cómo funciona en Dubái. Dubái tiene un estilo muy luxury, muy de alta calidad, de un servicio muy en los estándares más altos. Entonces cuando empecé a trabajar en este lugar y cuando empezamos todos a trabajar en este lugar, nos enfrentamos con muchas cosas que no sabíamos y que no entendíamos, porque al fin y al cabo puede que muchos de nosotros hayamos tenido experiencia trabajando como meseros en Colombia. Yo alguna vez cuando estaba en la universidad trabajé como mesero en Colombia, pero aquí me di cuenta que el concepto y muchas de las cosas referentes al servicio
se comportan de una manera muy distinta acá. Resulta que el restaurante es un restaurante fine dining. Fine dining, en resumidas cuentas, es un establecimiento que entrega a los clientes experiencias de muy alta calidad en cuanto a comida, en cuanto a servicio y en cuanto al ambiente y el entorno que los rodea. Resulta que en estos restaurantes fine dining hay muchas prácticas a las cuales nosotros no estamos acostumbrados y hay muchos conocimientos que son muy necesarios, que son conocimientos que no se adquieren nada más caminando por la vida. Empecé en un trayecto muy amplio de aprendizaje, me tocó aprender de vinos, me tocó aprender de tragos, me tocó aprender de cócteles, me tocó aprender de comida, me tocó aprender de estándares de servicio que no sabía, entre muchas otras cosas. Entonces, aparte de que ese lugar fue mi primer trabajo, también se comportó como una escuela, porque me enseñó todo lo que debía aprender para poder trabajar allí. ¿Eso por qué sucedió? Era un restaurante de opening que tenía un concepto muy específico. Entonces ellos, con el fin de poder cumplir ese concepto tan específico, se encargaron de entregar todo el conocimiento necesario para todas aquellas personas que no sabían nada. Porque pues al fin y al cabo, cuando yo hice el trial o la prueba de trabajo, literalmente habían muchísimas cosas que yo no sabía y no entendía. Inicialmente yo empecé en este restaurante como asistente de mesero y en el transcurso del tiempo fui ascendido a mesero. Yo tengo un video en el canal que explico como de una forma un poco más detallada cómo funciona el servicio y explico unas cuantas cosas que pueden tal vez ser útiles, que muchos de nosotros no sabemos y que yo personalmente no sabía a un inicio cuando llegué a trabajar aquí, y les pueden ser útiles en caso de que tengan una entrevista o que tengan una prueba de trabajo. Entonces, si quieren, échenle un vistazo, les voy a dejar la miniatura y el nombre acá para que puedan ir a visitarlo. ¿Cómo eran las condiciones laborales? Inicialmente, cuando me contrataron, yo inicié con un sueldo base de 5.000 dirhams. Este sueldo está compuesto por varias cosas, entre ellas el housing allowance, que es la plata que dan por vivienda, el transport allowance, que es la plata que dan por transporte, y el salario base. Entonces, a final de cuentas, mi salario base no era 5.000 dirhams, sino era un salario menor. Eso es muy importante. Un poco más adelante les voy a aclarar el por qué es tan importante saber ese punto. Aparte de eso, recibía las propinas. Aquí el sistema de propinas funciona por puntos, o específicamente en el restaurante donde yo trabajaba funciona por puntos. ¿Eso qué quiere decir? Cada cargo tiene un puntaje específico y de ese puntaje depende la cantidad de propinas que reciba. Generalmente la persona que recibe más propinas es el mesero, que es el que está de frente dando el contacto directo con los clientes, y de ahí para abajo viene el assistant, vienen los runners, viene la barra y etcétera. Entonces, en ese momento yo estaba recibiendo un puntaje un poco menor de lo que recibía un mesero. Después, cuando me ascendieron a mesero, mi salario pasó de 5.000 a 6.000 dirhams y mis propinas subieron también. Ahora, el tema de las propinas es un punto muy importante a considerar. Resulta que aquí en Dubái no existe un concepto de propinas obligatorias como lo es en Estados Unidos, como lo es en algunas partes de Europa, sino que en muchos lugares depende de si el cliente quiere o no quiere proporcionar las propinas. Y tampoco hay un concepto de si las propinas base deben ser el 5%, deben ser el 10%, deben ser el 15%, etc. Hay unos lugares que tienen un concepto que se llama Service Charge, que el Service Charge es efectivamente esas propinas obligatorias en la factura. Pero específicamente eso no es algo que funcione de forma generalizada en todos los establecimientos en Dubái. Algunos establecimientos lo tienen, otros establecimientos no. En mi caso, en el restaurante no había un Service Charge. Ahora, ¿por qué les digo que las propinas es un tema muy importante y muy relevante en el momento en que quieran escoger un trabajo? Como les dije, mi salario base en un inicio es 5.000 dirhams. Pero personalmente yo considero que muchos de nosotros venimos con obligaciones que cumplir en nuestros países de origen. Por tanto, en esos 5.000 dirhams yo tenía que responder con las obligaciones que tengo en Colombia y aparte de eso, con mi vida acá. Resulta que el tema de la vivienda en Dubái es un tema complejo de abordar. Aquí en el canal también les tengo un video de vivienda y les voy a hacer otro video de vivienda un poco más específico, entendiendo las cosas buenas y las cosas malas de la vivienda en Dubái. Entonces resulta que el tema de ganarse 5.000 dirhams deriva en el hecho de que tenía que pagar las responsabilidades en Colombia y pagar la vivienda, lo que prácticamente entre mis responsabilidades en Colombia y la vivienda acá se me acababa todo el salario. ¿Eso qué significa? Que el salario base no me da ningún rango para poder ahorrar, o me da un rango muy pequeño, lo cual en resumidas cuentas no es tan favorable, porque pues al fin y al cabo, a menos que tengamos una meta muy específica de permanecer en Dubái, crecer en Dubái, hacer nuestra vida en Dubái, muchos de nosotros, la gran mayoría, busca encontrar en Dubái una forma de hacerlo funcionar como trampolín. ¿Eso qué significa? Venir a Dubái, trabajar, ahorrar, pagar las responsabilidades que tenga cada uno en su país y con ese ahorro cumplir otras metas, como puede ser ir a otros países, puede ser estudiar, puede ser montar un negocio,
cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Entonces el salario base no da mucho rango para poder abordar todo ese tipo de cosas más que las responsabilidades y la vivienda acá. Porque pues al fin y al cabo la vivienda se les va a consumir el 50% y probablemente más de lo que es su salario base, teniendo en cuenta que se ganen 5.000 dirhams. Que personalmente hablando yo considero que 5.000 dirhams es el mínimo salario que se podría esperar tener para poder tener una vida un poco más o menos estable. Resulta que en las generalidades de Dubái existen muchos lugares donde el salario es más o es mucho menos. ¿Por qué? Porque en Dubái no existe un salario mínimo establecido por el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Los establecimientos pagan lo que quieren pagar y pagan lo que la gente está dispuesta a aceptar y juegan mucho con las propinas. Porque, digamos, yo conozco restaurantes donde el salario base son 2.500, 3.000 dirhams, que es considerablemente poco para un mesero, que se supone que son los que más ganan en términos del servicio. Entonces, un salario de 3.000 dirhams para un mesero es bastante poco. Hay otros que ganan 2.500, otros que ganan 2.000. Y lo que hace la diferencia son realmente las propinas. Entonces, por ejemplo, para hacerles una idea del asunto, como les dije yo inicialmente, empecé ganando 5.000 dirhams y más propinas me podía hacer alrededor de 1.500 y 2.500 dirhams de más aparte del salario. Entonces, si se pueden a pensar, con el salario cubro mis gastos y con las propinas me queda para ahorrar o para hacer lo que sea que necesite hacer o que tenga pensado. Ya cuando subí a mesero y mi salario era 6.000 dirhams de base, ya eso me dio un poquito más de rango y además mis propinas también subieron. Pasaron a ser de entre 2.500 dirhams hasta 3.500 dirhams, a veces 4.000 dirhams, dependiendo de cómo estuviera el conteo global de propinas en el restaurante. Entonces, entre más hicieran todos, más propinas había. Cabe aclarar también que en el restaurante cómo funcionan las propinas son divididas entre todos. O sea, todos reciben propinas, todos entregan las propinas y al final de mes, con el tema de los puntos, se divide el total de las propinas. Cabe aclarar también que aquí eso se maneja de una forma muy estricta. Entonces, el hecho de que las propinas sean repartidas y tú como mesero, como asistan o como lo que sea, recibes propinas de un cliente y no las entregas, es considerado como robo. Entonces, eso te puede llevar a perder tu trabajo. Todo esto para demostrarles lo importante que resultan siendo las propinas, porque al fin y al cabo las propinas terminan siendo la diferencia entre si es rentable y razonable trabajar o no en hospitality aquí en Dubái. Tiene otro punto muy importante para muchas personas, creo que para todos, y es el tema de los turnos, de las horas laborales. Resulta que nosotros en Colombia estamos acostumbrados, si no estoy mal, porque ya llevo 3 años fuera de Colombia, pero me imagino que seguirá siendo lo mismo, estamos acostumbrados a hacer turnos de 9 horas con una hora de almuerzo, de lunes a viernes o de lunes a domingo con un día compensatorio, o sea, un día libre. Aquí hay varios factores que pueden llegar a definir que tengas 1 o 2 días libres a la semana, pero algo básico e importante de entender es que en Dubái, en la generalidad de las zonas, se trabajan 54 horas a la semana. En DIFC, que tiene un punto aparte, DIFC funciona con otras reglas, son reglas más europeas. En otro video les explicaré ese asunto un poco más a detalle. Se trabajan 48 horas semanales. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía 2 días libres. Esos 2 días libres significan que las horas de trabajo, las 48 horas reglamentarias, se dividen entre los 5 días restantes de la semana. 5 días laborales, 2 días de descanso. Eso dentro de lo ideal de las cosas, de cómo debería funcionar legalmente hablando. Ahora, ¿qué pasa? Viene otro tema un poco complicado de Dubái, y es que en Dubái no existe ningún tipo de regulación referente a las horas extra. Entonces, si tú trabajas horas extra, hay muchos establecimientos que simplemente hacen caso omiso a las horas extra que trabajaste y no te las pagan o no te las devuelven. Y eso es un tema también muy importante porque muchos de nosotros no tenemos mucha conciencia de cómo funcionan las leyes aquí en Dubái, cómo funcionan las leyes laborales aquí en Dubái. Por tanto, no tenemos armas como defendernos. Además de que yo pasé por lo mismo y muchas personas aquí pasamos por lo mismo, sin decir que tal vez todos. Muchas veces estamos en una posición en la que sabemos que las cosas no están funcionando como deberían funcionar, que tal vez nos están dando menos de lo que nos deberían dar, pero eso nos está resolviendo nuestra estabilidad en el país y nos está resolviendo el hecho de tener que devolvernos de forma inesperada con todas las obligaciones que adquirimos para poder venir para acá. Entonces, lastimosamente pasa en muchos lados y generalmente en Colombia también pasa. Y es que muchas veces hacemos caso omiso a ese tipo de circunstancias porque pues el contexto nos lleva a necesitar hacer caso omiso de esas circunstancias. Pero entonces, para irnos específicamente a que me entiendan a qué me refiero,
Como les dije, en DIFC se supone que se deben trabajar 48 horas a la semana. Resulta que yo hacía turnos, al principio fue distinto porque fue opening, los turnos fueron distintos, como es una apertura, entonces dependiendo de cómo el restaurante vaya evolucionando y cómo vean que va a funcionar el restaurante, entonces tal vez empiezan turnos desde temprano, tal vez empiezan turnos solo de noche, tal vez empiezan turnos partidos que son turnos parte en la mañana, parte en la noche. Entonces eso fue rotando mucho hasta que se llegó ya a un punto estable, entendiendo cómo iba a funcionar el restaurante. Y cuando llegó a ese punto estable, se establecieron 10 horas de turno. De esas 10 horas de turno, media hora era de almuerzo y habían 3 diferentes tipos de turno. Turno de apertura, turno de inicio de servicio y turno de cierre. En cuanto a esos 2 turnos, turnos largos, sí, pero había una hora de entrada y una hora de salida. ¿Cuáles son los turnos que tal vez pueden tener bastantes vacíos legales? Los turnos de closing, que son los turnos de cierre. ¿Por qué? Porque los turnos de cierre, en mi caso, por ejemplo, eran desde las 4 de la tarde hasta el cierre. En el papel, sobre lo ideal del asunto, el restaurante cierra lunes a miércoles a la 1 de la mañana y de jueves a domingo a las 2 de la mañana. No suele suceder, como pasa en Colombia en las discotecas y en muchos lugares, que llega la hora de cierre, prenden las luces y le dicen a todo el mundo hasta luego, muchas gracias y que les vaya muy bien. Aquí no sucede eso. Entonces, ¿qué pasa? Si llega a la 1 de la mañana o las 2 de la mañana y el restaurante sigue lleno o siguen clientes en el restaurante, el cierre ya no es a la 1 de la mañana ni a las 2 de la mañana. El cierre es hasta que el último cliente se vaya. Y aparte de eso, las cosas no finalizan cuando el último cliente se va. Aparte de eso, existen unas tareas de cierre para dejar el restaurante listo para el servicio del día siguiente. Entonces, al final de cuentas, muchas veces el servicio terminó siendo con entrada a las 4 de la tarde hasta algunos días a la 1 de la mañana, otros días a las 2, otros días a las 3, otros días a las 2 y media, otros días a las 3 y media y un par de veces hasta las 4 y 5 de la mañana. Eso sí, cabe aclarar que las veces desde las 4 y 5 de la mañana tampoco es que se repitan mucho, un par de veces, pero los rangos entre las 2 y media de la mañana y 3 y media de la mañana sí se repiten bastante. Entonces, si se pueden hacer cuentas, ahí van más de 10 horas en esos servicios de cierre. Eso nos lleva a la conclusión de que sí, en el papel son 48 horas a la semana, pero por ahí se pasa. Hay restaurantes o hay lugares que responden por las horas extra, otros que no tanto. Sí, entonces muchas veces escuché, no solo del restaurante donde estoy, sino de otras personas que también conozco que trabajan en otros lugares, la excusa de que esto es hospitalidad y así funciona la hospitalidad. Y entonces en la hospitalidad, como es hospitalidad, nunca se va a poder salir a la hora que se debe salir porque es hospitalidad y así funciona la hospitalidad. Muchas veces escuché eso. Entonces ahí tú dices, bueno, me toca trabajar más, pero estoy ganando dinero. Pero con el paso de los días se vuelve muy desgastante porque de por sí la hospitalidad es un trabajo muy exigente. O sea, yo tenía que estar de pie mínimo 9 horas y media al día. Aparte de lo que hay que caminar, de lo que hay que mover de aquí para allá, que hay que mover mesas, que hay que mover sillas, que hay que mover no sé qué, todo el esfuerzo físico que tocaba hacer, más el esfuerzo mental con el tema de abordar a los clientes y etcétera, porque pues en el tema del servicio al cliente siempre se encuentran bastantes desafíos en cuanto a la forma de comportarse de cada persona. Entonces a la larga termina siendo un trabajo bastante desgastante. Entonces ahí tú puedes decir, ok, estoy haciendo dinero a pesar de que estoy trabajando muchas horas, pero a la larga ya empiezas a decir, bueno, o sea, estoy haciendo dinero, pero ¿qué tan dispuesto estoy a seguir ese ritmo de vida durante cuánto tiempo? Ahora viene mi recta final en este restaurante. Resulta que yo renuncié. Hace poco renuncié al restaurante. Renuncié porque ya definitivamente necesitaba cambiar de ambiente. Ya llevaba mucho tiempo en este mismo ambiente en Dubái. Y no me refiero al término del staff, sino al término general del restaurante, no al personal como tal. Siendo muy sinceros, teníamos un grupo muy chévere. Teníamos un grupo muy lindo, todos nos llevábamos muy bien. Nosotros los colombianos y generalmente los latinoamericanos solemos ser muy mamagallistas, como decimos en Colombia, entonces molestábamos mucho, nos reíamos y etcétera. Entonces había un equipo bastante sólido, lo cual, si me preguntan, me parece un punto muy importante cuando tú buscas un trabajo aquí y como migrante, porque pues al fin y al cabo en la generalidad del asunto estás solo. Entonces el hecho de construir un entorno
saludable en cuanto a relaciones interpersonales, resulta muy útil, muy útil. Entonces, al final de cuentas, decidí cambiar de ambiente en cuanto al restaurante, la forma en la que funcionaba el restaurante. Y hay otro punto también importante, y es que muchos de nosotros cuando estamos en Dubái, como inicialmente no sabemos cómo funciona Dubái, tal vez nos cegamos a lo que tenemos enfrente y lo que tenemos actualmente, que también pasa en nuestros países, y nos sentimos muy cómodos en esa zona. Y dejamos de mirar otras posibilidades alternas. Después, cuando llegó un punto en que varias gente se empezó a ir y me di cuenta que había gente que se estaba yendo, que gracias a la experiencia que había conseguido ahí, estaba encontrando cosas mejores, estaba encontrando mejores salarios, estaba encontrando tal vez condiciones distintas. Entonces llegué a un punto en que dije, creo que es hora de cambiar, ver otras alternativas, aprender otras cosas distintas y mirar qué condiciones me ofrece el mercado. Sí, efectivamente, renuncié al restaurante, conseguí trabajo, no demoré mucho consiguiendo trabajo porque eso es algo muy importante de entender acá, y es que así como es relativamente sencillo conseguir trabajo en hospitalidad sin experiencia, con experiencia es aún más, y con el inglés es aún más. Entonces si tienes, pues yo ya tengo el inglés mucho más sólido, tengo experiencia de 2 años largos, entonces conseguí otro trabajo. Después, cuando empiecen el otro trabajo, les estaré contando qué tan favorable fue mi decisión. Pero pues inicialmente eso quería yo, cambiar de ambiente, buscar otras cosas, analizar Dubái desde otro punto de vista, y por eso decidí renunciar. Hay unas cosas relevantes que deben saber en cuanto a la renuncia. Cuando ustedes renuncian a un empleo en Dubái, hay varias cosas que conllevan la renuncia, como muchos otros países. Inicialmente existe algo que se llama Notice Period. El Notice Period es el tiempo que tú debes trabajar después de anunciar que renuncias. Generalmente el Notice Period es de 30 días, pero puede variar según el lugar donde estén trabajando. En mi caso, el Notice Period fue de 30 días. Entonces, después de que yo presenté mi renuncia, tuve que trabajar 30 días más pagos, o sea, esos 30 días me los pagan antes de poder dejar el trabajo. Es muy importante como consejo que cuando consigan un trabajo en Dubái revisen todo este tipo de detalles. Así como les dije que el salario base lo revisaran, también tienen que revisar cuál es el notice period que deben tener y cuáles son las condiciones cuando van a renunciar. ¿Qué pasa si no cumplen el notice period? Si deciden renunciar y decir no cumple el notice period y ya, me voy. Eso puede llevar consecuencias en su liquidación. Si deciden no cumplir con el notice period, pueden no recibir su liquidación, y los establecimientos tienen todo el derecho a no entregar la liquidación si el empleado no cumple con el notice period. Entonces es muy importante que tengan presente eso. ¿Cuántos días son su notice period para que eso no lleve consecuencias negativas en la liquidación que les van a dar? ¿Cómo funciona la liquidación aquí en Dubái? Existe algo que se llama gratuity. El gratuity es la liquidación que merece un empleado por el tiempo trabajado en el establecimiento. Según el tiempo trabajado en el establecimiento, el gratuity puede ser más o menos, pero no funciona como funciona en Colombia, por ejemplo. En Colombia se hace un cálculo del tiempo que trabajaste y dándole la liquidación en cuanto a ese cálculo del tiempo que trabajaste, y generalmente, si me preguntan, en algunos casos la liquidación puede ser mayor que la que dan acá en tiempos menores. Cuando tienes tiempos largos en la empresa, la liquidación sí puede ser un monto bastante interesante, pero lo que son tiempos pequeños, las liquidaciones, en mi concepto personal, ustedes déjenme en los comentarios si están de acuerdo o no, pueden ser un poco mayores en Colombia. Ahora, en mi contexto personal, el gratuity funciona de otra manera distinta. ¿Por qué? Porque, como les dije, yo estaba trabajando en DIFC, que funciona con otras leyes distintas y se comporta de otra manera distinta. Resulta que en DIFC hay algo que se llama el DEWS, el DEWS. Resulta que el DEWS es como si fuera un fondo de pensiones, un fondo de ahorro pensional. Entonces, ¿eso qué significa? El empleador por obligación debe hacer un aporte mensual que se va sumando cada mes, y al final de cuentas ese termina siendo el gratuity del empleado. Entonces, entre más tiempo trabajes, pues más se va acumulando ese ahorro. En otros lugares en Dubái no existe el sistema del DEWS, sino que el empleador muchas veces decide cuánto puede ser el gratuity, y hay otras leyes que también se encargan de eso. Generalmente el gratuity debería ser un mes de salario. Entonces ustedes dirían, por ejemplo, si yo me estaba ganando 6.000 dirhams de mesero, entonces mi gratuity debería ser 6.000 dirhams al menos. Pues déjenme decirles que no. Ahí viene lo que les dije de lo importante de entender cuál es el salario base. Resulta que en la liquidación, sea en DIFC o sea en otras zonas de fuera,
se hace sobre el salario base neto, ¿sí? Entonces mi salario base neto no son 6.000 dirhams, porque como les dije, eso tiene un housing allowance, que es el de la vivienda, un transport allowance, etc. ¿Sí? Entonces mi salario base a final de cuentas termina siendo 3.600 dirhams, no 6.000 dirhams. Por tanto, mi liquidación y los aportes al dues se hacen con base a esos 3.600 dirhams, no a los 6.000 dirhams. Eso es muy importante que entiendan también, porque por fuera de Dubái, por ejemplo, si pasa lo mismo, que les deben pagar un mes laboral como gratuity, pues resulta que si es en mi mismo caso y yo me gano 6.000, pero mi salario base es 3.600, mi liquidación son 3.600, no son 6.000. Entonces eso es muy importante que lo tengan presente también cuando firman el contrato, porque eso les va a definir mucho cuánto va a ser su end of service. También deben tener en cuenta lo que les dije del notice period. Si ustedes no cumplen con el notice period, en el caso del dues, el dues se retorna al empleador, ¿sí? Si el empleador pasa un reporte al dues de que ustedes tenían 30 días de notice period o 60 días de notice period y decidieron no hacerlo o hicieron menos días, el empleador tiene todo el derecho a recibir de vuelta sus aportes dados en el dues. Por tanto, ustedes no van a recibir ningún tipo de liquidación, ¿sí? Lo mismo pasa en los lugares fuera de DIFC. Si no cumplen con el notice period, el empleador tiene el derecho a no pagarles la liquidación. Entonces es muy importante que cumplan con su notice period completo y que sepan cuánto es su notice period. En mi caso personal, di mi renuncia, cumplí mi notice period, fui a recursos humanos, firmé mi liquidación. Mi liquidación inicialmente está compuesta por los días que trabajé el mes de diciembre, porque no trabajé todo diciembre, con mi notice period era parte noviembre, parte diciembre. Entonces mi liquidación está compuesta por los días que trabajé de diciembre, los días que tenía acumulados de vacaciones y aparte de eso el dues. La empresa me paga a mí la liquidación de los días de vacaciones y los días que trabajé, y el dues como tal, porque es una entidad por aparte del empleador, se encarga de pagarme la liquidación. Eso tiene un tiempo de procesamiento después de que se pasa la cancelación del contrato, que es más o menos, cuando yo firmé el papel del dues decía que podía ser entre 1 y 3 meses. Como les ha funcionado a mis otros compañeros, se demora más o menos un mes y ahí me llega mi liquidación por parte del dues, que como les dije es un aporte mensual que hace el empleador durante todo el tiempo que llevas trabajando y completa un monto final. Cuando ustedes renuncian tienen un tiempo de gracia para solicitar la cancelación de la visa. Sí o sí el empleador, como el empleador es su sponsor, como funciona aquí la visa en Dubái, que es por sponsor, el empleador tiene que pasar a la solicitud de cancelación de la visa. Eso es algo que ustedes no pueden hacer, depende del empleador. Entonces es muy importante, si van a permanecer en Dubái y cambiaron de trabajo, que organicen con su empleador cuando necesitan que se cancele la visa. Claramente eso tiene un tiempo máximo, no pueden durar 2, 3, 4 meses pidiendo tiempos de gracia por la cancelación. Es un mes de gracia. Entonces ustedes hacen un acuerdo con su empleador de cuándo necesitan su cancelación de la visa, eso con respecto a cuándo inician en el otro trabajo o cuándo se van del país. Mi reflexión y conclusión en cuanto al proceso de renuncia en Dubái conlleva varios puntos. El primero, como les dije, tener muy presente cómo está distribuido su salario. Salario base, housing allowance, transport allowance, todo. Todos los allowance que están incluidos en su salario deben saberlos para poder entender cuál es su salario base, porque de esa manera van a poder saber cuánto les van a liquidar al final del contrato. Segundo, es muy importante que tengan en su poder las copias del contrato y si pueden la copia de la carta de oferta. Siempre es muy importante que tengan eso guardado para que cuando vayan a renunciar tengan las condiciones de la renuncia muy presentes y no les vayan a salir con cosas extrañas y que ustedes no tengan herramientas con las cuales defenderse o entender que eso funciona o no funciona así. Entonces es muy importante que tengan copias del contrato y si pueden es muy importante que tengan en su cabeza muy claro cómo funciona el contrato, para que de esa manera puedan hacer una transición bastante tranquila y no vayan a tener problemas con su empleador y tampoco terminen dándoles en la cabeza. Y por último y no menos importante, si su plan es cambiar de trabajo, tengan muy presente cómo van a hacer esa transición. Hay algo muy importante que sucede en Dubái, es que si por alguna razón ustedes tienen alguna deuda, sea una tarjeta de crédito de determinado monto, sea un crédito a libre inversión, en el banco donde tienen su salario, en el momento en que el empleador pase la cancelación de la visa, les van a bloquear su cuenta de banco. Eso lo hace el banco.
¿Por qué lo hace el banco? Eso es una herramienta que ellos tienen para defenderse porque ustedes tienen un préstamo con el banco. Y en el momento en que ellos reciben una cancelación de la visa, ellos no saben si tienen o no tienen trabajo, si se van o no se van a ir del país. Entonces es una herramienta que ellos tienen para defenderse con el fin de asegurar que la liquidación que ustedes van a recibir está ahí y que no se la pueden llevar. Entonces es muy importante que tengan presente y que tengan claro cómo van a hacer esa transición. Entonces, a final de cuentas, ser mesero en Dubái tiene sus desafíos, pero también tiene sus recompensas. ¿Vale la pena? Eso depende de lo que ustedes estén buscando. Si tienen más dudas sobre lo que es trabajar en Dubái, dejen en los comentarios sus dudas, les estaré respondiendo. Y si quieren más información de cómo funciona Dubái, cómo funciona el empleo en Dubái, cómo funciona la visa en Dubái, cómo funciona vivir en Dubái, síganme en el canal, activen la campanita, síganme en mis redes sociales y nos estamos viendo por el camino.